50. En esta porción habla de la vida de Jacob en Egipto, luego de los preparativos para su muerte. Él le pide a Yosef que no lo dejen en Egipto cuando muera, sino que lo entierren junto con Abraham e Isaac en Macpela, en Hebrón. Luego él, antes de morir, bendice a los hijos de Yosef y los adopta como sus propios hijos, Efraín y Manasés. Posterior a esto, bendice a cada uno de sus hijos con una bendición muy especial, lo cual significa que él los conocía profundamente. En el mundo moderno donde vivimos, a veces los padres viven tan apresuradamente y en tantos afanes que no llegan a conocer profundamente a sus hijos. Jacob conocía perfectamente a cada uno de sus hijos y pudo profetizar y bendecirlos a cada uno. Luego vemos también, luego muere Jacob, lo entierran, le hacen un gran duelo y todo ese tipo de cosas. Posteriormente el mismo José muere y culmina el libro de Génesis. Cuando el pueblo de Israel, pues muere el faraón también y el pueblo de Israel termina siendo esclavizado en el propio Egipto. En esta parashá, que se llama Vayehi significa y vivió. El nombre de cada parashá generalmente es una palabra de la primera estrofa de la parashá, de la porción. Yo le he titulado a este pequeño estudio, y por ser un estudio están todos en libertad de interrumpir, de preguntar o de dar una opinión. Oye, Nati, si quieres hacer una pregunta, dar una opinión, lo que sea, esto es un estudio, esto no es una prédica. No sé si desde ahí ves como para leer. Sí. ¿Sí? Ok. Yo titulé este pequeño estudio, Haré según tu palabra. Comenzamos en el primer versículo, en los primeros dos versículos, o en el primer versículo de esta parashá, que es Génesis 47-28, Jacob nos da una clave para la vida. Y aquí se nos relata algo de la vida de Jacob. ¿Qué dice Génesis 47-28, mi amor bello? Y vivió Jacob en la tierra de Egipto, y 17 años. 17 años. 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Ok. Jacob vivió 147 años, de los cuales 17 fueron en Egipto después que bajaron a Egipto buscando comida. Yosef se reconcilia con sus hermanos y manda a llamar a su papá Jacob. Van a Egipto, son recibidos de la mejor manera y Jacob vive 17 años plenos de felicidad con todos sus hijos, conociendo a los nietos y a los hijos de los nietos incluso. Fue una vida buena que tuvo Jacob esos últimos 17 años. Pero el total de la vida de Jacob fueron 147 años. Yo coloco aquí que esto nos da una clave y ya vamos a ver por qué. En hebreo, este versículo, la manera como se escriben los números es con letras, porque en hebreo antiguo no existen los números. Las letras y las palabras forman los números. Entonces, esto está escrito de la siguiente forma. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 7 años y 10 años. No dice 17 años, sino 7 años y 10 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 7 años, 40 y 100 años. Está dividido así de esa forma. Esto nos da una clave, si podemos entender un poco cómo es la numerología dentro de la Torá. Nuestra vida en el mundo debe ser 7 y 10 y toda nuestra vida debe ser 7, 40 y 100. 7 es la suma de 6 más 1. 6 es el número de hombre. En Apocalipsis dice que 666 es el número de hombre y el número de la bestia, que en este número hay sabiduría. El hombre fue hecho en el 6º día. Llámese el hombre pecador. Bueno, el hombre no fue hecho pecador, pero cuando cayó, digamos que se contaminó y
y entró la muerte a su vida. Entonces, el 6 representa al hombre, el 1 representa a Dios. Entonces, si nosotros unimos al 6 con el 1, al hombre con Dios, se genera el número 7, y el 7 representa el Shabbat, el descanso, el reposo. Un hombre sin Dios no tiene reposo. Su alma vive en angustia, con un vacío. Por lo tanto, nuestra vida debe ser 7. Debe ser en este mundo, aunque alrededor de nosotros hay tormenta, está la paz de Dios, que va más allá de todo entendimiento y que el mundo jamás nos podrá quitar. 10 representa perfección y representa la asamblea de Dios. Leímos en el libro del profeta Zacarías que 10 personas de entre las naciones tomarán del David a un judío que representa al Mesías mismo, pues, y vendrán a ser una sola nación dentro del pueblo de Israel. Sabemos que las 10 tribus que posteriormente se separaron de las 2 tribus y fueron conquistadas por los asirios, fueron gentilizados, fueron absorbidos por el mundo y jamás regresaron a su tierra. En cambio, Judá, con la tribu de Benjamín, que pasaron a ser los judíos, fueron también llevados en cautiverio por Babilonia, pero ellos sí pudieron regresar a la tierra de Israel, reedificar el templo. Posteriormente, después de la muerte y resurrección de Yeshua, el segundo templo vuelve a ser destruido. Judá es esparcido por todo el mundo y después en 1948 Judá regresó a Israel. Pero las naciones que representan a esas 10 tribus comandadas por Efraín, que fueron gentilizadas, hoy en día estamos escuchando el llamado del Señor y regresando a casa. ¿De la mano de quién? O agarrados del manto del Mesías. Es el Mesías y sus mandamientos. Ok. 40, por lo tanto, 10 representa perfección y también representa la asamblea del pueblo de Dios, o sea, a la congregación de naciones que terminan siendo injertados en Israel para formar un solo pueblo. ¿Ok? La santidad del pueblo de Dios. 40 representa el desierto. 40 años estuvo Israel en el desierto, 40 días estuvo Yeshua en el desierto, y este mundo es un desierto. Nosotros vivimos en un mundo lleno de tinieblas, lleno de maldad, de pecado, de corrupción, de injusticia y de muerte. Y mientras estemos en esta carne, vamos a estar en este mundo. Por lo tanto, nuestra vida en la carne es como andar en el desierto. Pero es un andar donde nosotros debemos andar en el poder del Espíritu de Dios. Donde 100, recuérdense que Jacob vivió todos los días de su vida, fueron 7, 40 y 100, 147. 100 es 1, que es Dios, multiplicado por 100. O sea, si nosotros nos llenamos de Dios por medio de su Espíritu de Santidad, vamos a poder vivir en este desierto que representa el 40, con victoria, venciendo al pecado, venciendo las pruebas y en obediencia. Entonces, este primer versículo de esta porción nos da una clave para nuestras vidas, por medio de los números de la vida de Jacob como están escritos, ¿no? Pero sigamos analizando un poco más en profundidad este primer versículo. Vamos a leer el versículo 28 y luego vamos a leer el versículo 29. Señora Mili, ¿usted ve bien desde ahí como para leer? No trae las gafas. Ok, no se preocupe. ¿Puedes ver desde ahí? Sí. Ok. Leo. Sí, por favor. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida,
147 años. 29 y llegaron los días de Israel. Perdón, 29 es el versículo. Perdón, sí, no es necesario que esa parte no. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a Joseph, su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Ok, yo le coloqué el título: debemos vivir con misericordia y verdad para hacer un buen testimonio. Ahora les explico por qué. Jacob llamó a Joseph, que es su hijo, y le dice que se ha hallado gracia delante de sus ojos. Bueno, debería ser al revés, ¿no? Nosotros los hijos, respetando la autoridad de nuestros padres, pidiéndole gracia, ¿no? Pero en este caso Joseph no solamente es el hijo de Jacob, sino es el virrey de Egipto. Y representa también unas figuras del Mesías. Por lo tanto, Jacob le está haciendo una reverencia, más que a su hijo, está haciendo una reverencia a la investidura que tiene el hijo, y proféticamente Jacob, que Dios le cambia el nombre por Israel, representa a Israel, nos representa a nosotros, el pueblo de Dios. Y Joseph representa al Mesías. Por lo tanto, es como si nosotros, Israel, le estuviéramos diciendo al Mesías: si hemos hallado gracia delante de ti, pues haz con nosotros, Yeshua, misericordia y verdad. Proféticamente es lo que está sucediendo ahí. Israel pidiéndole al Mesías misericordia y verdad. Y le digo: no me entierres en Egipto. ¿Qué quiere decir? Egipto representa al mundo. Jacob representa a Israel. Si Israel queda enterrada en el mundo, es como si hubiese sido condenada. O sea, queda enterrada en Egipto. Si Jacob queda enterrado en Egipto, es un mal testimonio. Por lo tanto, le pide a su hijo Joseph, que no lo entierren en Egipto. Por eso yo le decía a Alfonso que yo le pedí al Señor que Él, cuando parta de este mundo, su vida sea un buen testimonio. O sea, que no seas enterrado en Egipto, sino en la tierra prometida. Así como fue enterrado Jacob en la tierra prometida. Y el mismo Joseph, él murió en Egipto, pero luego Moisés, cuando libera al pueblo de Israel, se lleva los huesos de Joseph y lo entierra en Siquén, en la tierra prometida. ¿Ok? Rey, una pregunta: cuando dices y harás conmigo misericordia y verdad, se habla de que de justicia. O sea, cuando dice y verdad. Sí, en muchas versiones, en la mayoría de las versiones, dice misericordia y fidelidad. Lo que pasa es que la palabra fidelidad en hebreo es la misma palabra para fe, que es emuná. Pero aquí la palabra en hebreo que dice verdad es emet, que es verdad. Por eso que una mejor traducción vendría siendo misericordia y verdad. Entonces la pregunta tuya fue: ¿qué significa verdad ahí? Dice que es fidelidad. Ok, verdad, no, aquí verdad ya lo vamos a ver porque es parte del estudio. ¿Qué significa verdad? ¿Qué significa misericordia ahí? ¿No? Ok, continuamos. Génesis 47, 30 y 31. Carlitos, ¿puedes leernos? Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió: yo haré según tu palabra. Y él dijo: júramelo. Y él le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Y este es el título del estudio: yo haré según tu palabra. ¿Quién le dijo eso? Joseph le da la respuesta a Jacob ante la petición que Jacob le hace. Y le dijo: yo haré según tu palabra. Y él le dijo: júramelo. ¿Sabes qué? El Señor mismo dijo: mira, no juréis por el cielo porque es estrado de su gloria, y no juréis por la tierra que es el estrado de sus pies, sino que su sí sea sí, su no sea no. Entonces, bueno, ¿por qué José jura aquí?
realmente Joseph se está comprometiendo con Jacob, pero no está jurando ni por el cielo ni por la tierra. Él simplemente le dijo, te lo juro, pero no lo está haciendo por el cielo ni por la tierra. Ok, continuamos. ¿Qué dice el Salmo 57, 2 y 3? Señor Carlos, ¿puede leernos, por favor? Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Selah, Dios enviará su misericordia y su verdad. Ok. Y recuérdense, el pueblo de Israel, estando posteriormente esclavizado en Egipto, clamó a Dios por su salvación, por libertad, y Dios lo escuchó y mandó a un Salvador, a Moisés, y liberó a su pueblo, ¿no? Pero aquí dice que cuando nosotros clamamos al Eterno, Él va a enviar ¿qué? Su misericordia y su verdad. Dice, yo resalté esa palabra Selah, así dice literalmente. Algunas Biblias obvian esto y no lo ponen, pero esto está escrito, ¿no? ¿Qué significa Selah? Eso aparece mucho en los Salmos, y ya les voy a explicar qué es lo que significa Selah. Selah indica un interludio o cambio del acompañamiento musical. Recordemos que los salmos son alabanzas, son cánticos, y dentro de esos cánticos hay claves de qué tipo de instrumentos se debe utilizar, qué tipo de nota musical, todo. O si el acompañamiento es con arpa, si se debe danzar, todo, da toda una serie de indicaciones. Pero Selah, hay un cambio en el acompañamiento musical. Número 2, los músicos deben levantar las manos de los instrumentos y dejan de tocar. O sea, hay una pausa. Pero desde un punto de vista más profundo, cuando nosotros estemos leyendo los salmos y leamos esa palabra Selah, debemos detenernos y meditar en lo que ahí se dice. En este caso, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Paramos, meditamos, y después continúa, Dios enviará su misericordia y su verdad. Entonces ahí tenemos que decir, bueno, ¿cuál es la misericordia y cuál es la verdad que Dios va a mandar para que me salve? Dios rechaza a los que pisotean a su pueblo. O sea, meditamos en eso y como hacen los rumiantes, agarran la comida, la mastican, la pasan al primer estómago, la vuelven para acá, la pasan al segundo estómago, la devuelven para acá, al tercero, al cuarto, y así la van procesando mejor. Nosotros aquí debemos detenernos, meditar en su palabra para poder procesarla. Eso es lo que significa Selah. Ok, debemos vivir con misericordia y verdad para hacer buen testimonio. Seguimos. Juan 8:51, Natalia, ¿qué nos dice? En verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Ok, entonces fíjense que nosotros estamos leyendo en la parashá que Jacob le dice, oye, haz misericordia y verdad conmigo. Y después José le contesta, haré según tu palabra. En este versículo se nos resume eso. Dice Yeshua mismo, en verdad, hace un énfasis. Cuando dice en verdad, está haciendo un énfasis. Os digo que si alguno guarda mi palabra, haré según tu palabra, no verá jamás la muerte. ¿Qué significa no verá jamás la muerte? La misericordia, el perdón de los pecados, la vida eterna. Entonces, la verdad, la misericordia y su palabra. Y hacer su palabra, guardar su palabra. Primera de Pedro 2:10.
¿Qué genera la misericordia de Dios en nuestras vidas? Aparte de que nos perdona los pecados. ¿Qué dice 1 Pedro? Alfonso, ¿puedes leernos, por favor? Párate un poquito más acá para que veas mejor. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Ok, antes no éramos pueblo, no habíamos recibido misericordia. Ahora recibimos misericordia, por lo tanto somos pueblo. ¿Qué significa ser pueblo de Dios? Tener una identidad en el Dios de Israel. El mundo está lleno de pueblos y esos pueblos son idólatras porque no se identifican con el Dios de Israel, ni con su palabra, ni con su Mesías. Pero cuando por la misericordia de Dios produce que seamos ahora pueblo, ¿qué quiere decir? Que tengamos identidad. ¿En quién? En el Dios de Israel, su Mesías y su palabra. Efesios 2, del 11 al 13, Tatiana, ¿puedes leernos? Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Ok. Por misericordia somos parte de Israel, tenemos el pacto y tenemos las promesas de Dios. Antes éramos gentiles, éramos la incircuncisión. Pero, por la misericordia de Dios, ahora, antes estábamos separados de Cristo, ahora estamos. ¿Y qué significa estar separado de Cristo? Estar excluidos de la ciudadanía de Israel, lejos del pacto y sin las promesas de Dios. Ahora, por la sangre de Jesucristo, que representa su misericordia, su perdón, que nos cubre, que nos quita el pecado, significa que ahora somos parte de la ciudadanía de Israel y ahora hemos hecho un pacto con Dios, o Dios ha hecho un pacto con nosotros y tenemos las promesas de Dios. Son una realidad para nuestras vidas. Esto tiene que ver con la misericordia. Ahora, ¿de qué sirve la verdad? Y aquí empezamos a contestar un poco tu pregunta. ¿Puedes leernos, mi amor? Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. O sea, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. ¿Y para qué sirve? Para santificarnos. ¿Después de qué? Después que nos tuvo misericordia. Primero Dios salvó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Y después qué le dio? Su palabra, los mandamientos, la Torá, todas sus instrucciones. Primero el Señor tiene misericordia de nosotros, nos quita el pecado, viene su Espíritu de verdad a vivir dentro de nosotros y entonces nos da revelación de su palabra. Y esa palabra, más el poder del Espíritu de verdad en nosotros, nos santifica. Poco a poco. Nos va haciendo cada vez más a la imagen del Mesías. ¿Sí? La verdad nos santifica. Yeshua es la verdad, porque es la palabra de Dios viva. Juan 1:17. ¿Qué dice, señora Miri? No lea lo que está entre comillas. No lea. Ay, perdón, se me olvidó. Ahí está. Puedo ver con las gafas de Julius. Perfecto. Porque la ley, es decir, la Torá, fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Yeshua Hamashiach. O sea, Yeshua, el Mesías, Jesucristo, en otras palabras. Ok.
este versículo ha traído un poquito de polémica porque en muchas versiones se le ha colocado una palabra agregada que no existe en las versiones originales. Yo no la puse aquí porque es una palabra que crea más bien confusión. Dice, porque la ley, es decir, la Torá, que son las instrucciones de Dios para dar en el blanco, fue dada por medio de Moisés. En algunas Biblias le agregaron, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ese pero no existe, porque el pero lo que hace es confrontar esta parte del versículo con esta otra parte del versículo. O sea, como que hay una confrontación entre la ley y la gracia. Y eso no es así. Ese pero no existe, ahí no está puesto. O sea, ¿cómo se lee realmente? Y cuando ustedes vean algunas versiones van a ver que el pero está así acostado, quiere decir que está agregado. Dice, porque la Torá fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Yeshua HaMashiach. No hay ningún enfrentamiento entre la ley de Dios y sus instrucciones y la gracia. ¿Por qué no hay enfrentamiento? Más bien se complementan perfectamente. Porque, ¿qué hace la Torá de Moisés? Define lo que es pecado y nos hace ver a nosotros la verdadera condición de cada uno de nosotros. Nos hace ver que somos pecadores, nos hace ver que necesitamos de un Salvador. Y esa misma Torá profetiza desde Génesis, pasando por cada uno de los libros y los profetas y los escritos, habla del Mesías mismo. O sea, la Torá nos condena porque nosotros somos pecadores, pero a la vez nos lleva de la mano hasta el Mesías mismo. Por lo tanto, no se oponen el uno al otro, sino que es indispensable porque es la que nos abre los ojos. Ok. Entonces, ¿qué hace Dios? Hace misericordia por medio de la gracia y la verdad que son hechas realidad en Yeshua HaMashiach, su vida y su obra redentora. Yeshua HaMashiach es la misericordia de Dios. Yeshua HaMashiach es la verdad de Dios. Ahora entendemos un poquito más. Segunda de Juan 1:3. Nati, ¿puedes leernos, por favor? Gracia, misericordia y paz serán con nosotros, de Dios Padre y de Yeshua HaMashiach, Hijo del Padre, en verdad y amor. Aquí están en el Evangelio esas palabras, gracia, misericordia y la verdad. Y eso es lo que hace Dios Dios Padre por medio del Hijo. Hace misericordia y verdad en nosotros. ¿Y qué produce eso? Este es el mismo versículo, pero es resaltado de la siguiente forma, ¿no? La gracia, que es la misericordia de Dios, produce paz en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos perdona, nos quita un peso de encima, genera paz en nuestro corazón. Ahora, Dios, el Padre, y Yeshua HaMashiach, el Hijo, que son la verdad, nos enseñan a vivir en amor. Porque Dios es amor. Entonces, si nosotros aprendemos a conocer la verdad, que es Dios mismo y su Hijo, entonces vamos a poder aprender a amar. Primero a Dios y después al resto de nuestro prójimo. Yeshua hace realidad la misericordia y la verdad. Señor Carlos, ¿puede leernos, por favor? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es Yeshua mismo. Si nosotros lo conocemos a Él, conocemos la verdad. Y esa verdad nos hace libres. ¿Por qué? Porque nos libera de la esclavitud del pecado. Nos hace libres del pecado, pero ahora vamos a ser esclavos de la justicia. O sea, siervos del Eterno.
Salmo 117:2, ¿qué dice Renata? Porque grande es su misericordia para con nosotros, y la verdad de Hashem es eterna. Aleluya. Bendito sea el Señor, porque grande es su misericordia para con todos nosotros, y la verdad del Eterno, de Hashem. Hashem es el nombre de Dios, Yohei, es eterno. Aleluya. Miren, la expresión que nosotros leímos al principio, que fue la respuesta que José le dio a su papá Jacob, haré según tu palabra. Y ya con esto estamos finalizando. Haré según tu palabra, en hebreo se escribe de la siguiente forma: es Anoki ese Kitbareja. Se lee de allá para acá. Anoki ese Kitbareja. Cada letra tiene un valor numérico en hebreo. Y ahí yo le coloqué el valor de cada letra. La Aleph vale 1, la Nun vale 50, la Kaf vale 20, la Yod vale 10, y así cada letra. Y esta es la suma de cada letra en cada palabra. Son 3 palabras. Anoki ese Kitbareja. Anoki 81, ese 376 y Kitbareja 246. Si sumamos esas 3 palabras, suman 703. Ahora, ¿cuándo es la primera vez que aparece el número 703 en la Torá, en la Biblia? Ya lo vamos a ver. Porque nosotros por el medio de la gematría podemos hacer conexiones y podemos tener revelación. Eso sí, haré según tu palabra es igual a 703. ¿Cuándo aparece 703 por primera vez? En el primer versículo de la Biblia. El primer versículo de la Biblia es Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Son 7 palabras. Bereshit es en el Reshit, o sea, en el principio. Creó Elohim, que es Dios. Esta palabra no aparece traducida ni en el español, ni en el inglés, ni en ningún idioma. Es Al-Estaf, la primera letra del alfabeto hebreo y la última letra. Entonces, en el principio, creó Dios los cielos, esta palabra no la traduce, y Al-Estaf de nuevo, que no lo traduce, la tierra, Haaretz. ¿No? La primera vez que aparece 703, que es el número que estamos buscando, es en estas 2 palabras. Y Al-Estaf, Haaretz. Ve'et Haaretz. Al-Estaf es la primera y última letra del alfabeto. Dios dice, yo soy el primero y el último. Después de mí no hay nadie más. Yeshua en el Apocalipsis dice, yo soy el alfa y la omega, el primero, el último, el que estuvo muerto y resucitó. Quiere decir que Dios es el Aleph y la Taf. Yeshua es el Aleph y la Taf. Yeshua es Dios mismo. Es una expresión de Dios. Entonces, aquí vemos 2 veces el Aleph Taf. O sea, vemos a Dios y vemos a Dios aquí. La palabra Emet, que significa verdad, se escribe con el Aleph y con la Taf, y en el medio la Men, que es la letra del medio del alfabeto hebreo. Entonces, la verdad es Dios mismo, desde toda su palabra, desde el principio hasta el fin, y pasando por el medio. La Men habla de las aguas de vida. Entonces, Emet es verdad, y es toda su palabra es verdad. Y el Aleph Taf es Dios mismo. Ahora, fíjense, en el principio creó Elohim, Dios. Dios creó un plan de salvación para el mundo. Y ese plan es mediante la forma como Él se
expresó con el mundo. En los cielos, ¿cómo se expresa Dios? Como el Padre. Al-Estaf Hashamayim es el Dios de los cielos. Y Al-Estaf Haaretz es Dios expresándose en la tierra, viniendo y vistiéndose con un cuerpo de carne y hueso. Semejante a los hombres, mas no era hombre. Era Dios mismo. Elohim, que es Dios, se expresa como el Dios de los cielos, que es el Padre, y se expresa como el Dios de la tierra, que es el Hijo, o sea, el Mesías. El Padre y el Hijo es Dios mismo expresándose a nosotros. Cuando Yeshua nos enseñó a orar, ¿cómo nos dijo? Padre nuestro, Al-Estaf Hashamayim, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, Al-Estaf Haaretz, que es el Mesías mismo, o sea, Dios despojándose de toda su investidura y humillándose en un cuerpo humano hasta la muerte. ¿Entienden? Entonces, Al-Estaf Haaretz, que es el Dios en un cuerpo de carne y hueso, vale 703. Aquí está la sumatoria, y Al-Estaf vale 407, Haaretz vale 296, suma 703. Entonces, cuando Yosef le dijo a su padre Jacob, haré según tu palabra, está diciendo que voy a honrarte, porque tú eres mi padre. La palabra de Dios que dice que honremos a padre y madre, ¿no? Pero él es lo que le está diciendo, que va a ser según la palabra de Dios, según la palabra viva de Dios, que es el Mesías mismo, el Al-Estaf tierra. La luz es invisible y solamente se hace visible cuando, por medio de los fotones de luz, que son materia misma. O sea, cuando la luz toca una materia, si tú agarras un rayo láser y alumbras, tú ves el puntico en la pared, pero tú no ves el rayo de luz, porque la luz es invisible. Pero esa luz se puede materializar. Dios, que es invisible, se materializó en un cuerpo humano que se llama el Mesías. ¿Ok? Es importante que tengamos claro que Dios, que el Mesías es Dios mismo. Ok, entonces, haré según tu palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos ser un imitador de Yeshua, actuando como, con misericordia y con verdad, caminando en la verdad, obedeciendo su palabra, en santidad, andando como en el poder del Espíritu de santidad que vive en los corazones de cada uno de los que hemos creído en el Señor. Por lo tanto, haremos según su palabra, misericordia y verdad. Practiquemos la misericordia y practiquemos la verdad. Shabbat Shalom a todos.